Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan pasado un buen fin de semana y que empiecen bien la, la semana. Ya falta poquito para la Semana Santa. Espero también que estén contentos, que la vida les sonría y que no sean de esas personas que se la pasan renegando y quejándose y haciéndose la vida infeliz, porque la verdad es que vida solo hay una y dura muy poquito y se pasa bien rápido. Entonces, lo más importante es ser felices y aprovechar el tiempo que tenemos en este planeta. No sabemos si va a haber otra vida. Bueno, después de este preámbulo de libro de Sanborns, quiero contarles de qué escribo mi artículo en el Universal esta semana, que se titula El dilema cardenista de la sucesión. Tiene que ver con el discurso del presidente el sábado pasado, que ustedes habrán escuchado, donde, bueno, hizo algunas apreciaciones interesantes. Vale la pena escucharlas. Lo mismo sucedió cuando la expropiación, que aunque no afectaba de manera directa a intereses privados nacionales, sirvió para aglutinar todo el descontento de los grupos conservadores contrarios a la política agraria, laboral y educativa del general Cárdenas. En este ambiente se funda el 17 de septiembre de 1939 el Partido Acción Nacional, que nace criticando la expropiación petrolera. Digo esto aquí en el Zócalo porque no estoy mintiendo, estoy hablando con la verdad. En 1940, toda esa reacción se manifestó con mucha fuerza en la elección presidencial. Era tal la oposición de derecha que el general Cárdenas tuvo que actuar con cautela y posiblemente eso influyó para que apoyara la candidatura de Manuel Ávila Camacho y no la del general Francisco J. Mújica, con quien tenía más afinidad ideológica y el cual representaba una mayor certeza de continuidad y profundizar la política social y nacionalista. Siempre se ha hablado de que el general no optó por Mújica ante el riesgo de una intervención extranjera. Sin embargo, como hemos visto, en ese entonces gobernaba Roosevelt, que había demostrado su respeto a la soberanía nacional y que estaba por estallar la Segunda Guerra Mundial, situación que contribuía a disipar la amenaza de una intervención estadounidense. Desde mi punto de vista, lo que más influyó a la hora de la decisión fue la circunstancia política interna, es decir, la beligerancia de los grupos de derecha. Recuérdese que aún optando por la candidatura de Manuel Ávila Camacho, que sostenía posturas moderadas, de todas maneras, la elección presidencial fue complicada y violenta. El candidato opositor, Juan Andreu Almazán, contaba con el apoyo de importantes grupos de derecha y de un sector del ejército. Incluso el PAN, que no presentó candidato a la presidencia, lo apoyó abiertamente. Al final de la jornada se reportaron 30 muertos y 127 heridos. Sin embargo, poco después Almazán claudicó y sus partidarios, empresarios y políticos de derecha se entendieron y pactaron por concesiones y prebendas con el nuevo gobierno de Ávila Camacho. A partir de entonces empezó a abandonarse el auténtico ideal revolucionario y las acciones en beneficio del pueblo, aunque debe admitirse que esa alianza entre el poder político y el poder económico tal vez evitó la guerra civil
y mantuvo la paz social. Si con Porfirio Díaz imperaba la paz de los sepulcros, luego del gobierno del presidente Cárdenas se instauró la paz de las componendas y de la corrupción. En esta breve historia hay enseñanzas mayores. La principal es que solo con el pueblo, solo con el apoyo de las mayorías, se puede llevar a cabo una transformación popular para hacer valer la justicia y enfrentar a los reaccionarios que se oponen a perder privilegios. Por eso, hoy de nuevo manifestamos, exclamamos a los cuatro vientos: nada de zigzaguear. Sigamos anclados en nuestros principios. Reafirmemos la decisión y el rumbo que hemos tomado desde que inició el gobierno. No a las medias tintas. No aceptaremos nunca que en México se imponga una minoría a costa de la humillación y el empobrecimiento de las mayorías. Bueno, a López Obrador le gusta pensarse en grande, le gusta compararse con personajes relevantes de la historia. A pesar de su megalomanía, de la megalomanía que esto implica, para mí siempre he pensado que ese rasgo tiene un lado positivo y es esa ambición de trascender, esa ambición que a López Obrador no le permite, primero, no le permite ser un simple gerente y por otro lado, no le permite ser un presidente intrascendente, como tantos que hemos tenido. El sábado 18, en el discurso del Zócalo, López Obrador hizo una analogía entre su autoproclamada 4T y el cardenismo. Ahí pues él insinuó que no va a actuar como el general Cárdenas, quien cometió el error, creo que no dijo el error, dijo error, pero bueno, el error de favorecer la sucesión de Ávila Camacho, en lugar de apoyar a su amigo, con quien tenía una relación más cercana y además más afinidad ideológica, que era Francisco J. Mújica, quien representaba además la continuidad de su propio proyecto. Y López Obrador señaló que con Ávila Camacho pues comenzó a abandonarse el auténtico ideal revolucionario y las acciones en beneficio del pueblo. Aunque también dice que se dio una alianza entre el poder económico y el poder político, o sea, dice que a partir de ahí se gesta esa alianza y justifica de alguna manera la decisión de Lázaro Cárdenas, diciendo que tal vez con esto evitó la guerra civil y pudo mantener la paz social, y esto es muy relevante. Creo que al exclamar que aquí no hay que zigzaguear, como lo dijo claramente, el presidente le dio pues un nuevo espaldarazo a Claudia Sheinbaum, esto lo ha dicho todo mundo, que pues en este escenario, en esta dicotomía que presentó el presidente, pues sería el perfil más equiparable a Mújica, mientras que frente, digamos, a un Marcelo Ebrard, que aparece como el Ávila Camacho de la historia. Quiero decirles que yo mismo escribí sobre eso hace como 2 años, cuando escribía mis columnas en el Heraldo de México, y ahí pues más o menos planteaba la misma idea de Marcelo Ebrard como el Ávila Camacho de la 4T. Digo, no quiero decir que ya se me había ocurrido antes ni nada. Obviamente es algo que es muy obvio que el presidente lo ha traído en la cabeza desde hace mucho tiempo. En cualquier caso, hay que decir que el cardenismo y la 4T no son tan comparables como el presidente quisiera o como intenta dárnoslo a conocer. La trascendencia de la 4T, por ahora yo no creo que sea la misma del cardenismo. Es muy pronto, tú no puedes saber si un periodo determinado va a pasar a la historia y bueno, siempre pasa toda la historia, pero
qué tan trascendente va a ser, qué tan transformador va a ser. Esas cosas en general no las ves más que a posteriori. Pero bueno, en cualquier caso, Cárdenas expropió una industria estratégica para la nación, promovió una agenda agraria y amplió derechos laborales, y una serie de medidas de consecuencias redistributivas que no se han visto en estos años de gobierno de la 4T. No hay una modificación sustantiva en la distribución del ingreso, salvo, digamos, los sectores de bajos ingresos que sí han incrementado su nivel de vida, pero el Gini, digamos, no se ha movido demasiado, ni el Gini ni otras medidas que dan cuenta de forma mucho más precisa de la desigualdad en la distribución del ingreso. Entonces, bueno, dicho esto, hay que decir que podemos fácilmente intuir que Claudia es quien está en el corazón del presidente, pero yo dudo que el tema de la sucesión se dirima enteramente en sus simpatías ideológicas y personales, agreguémosle, ¿no? Y personales. Mientras les cuento esto, estoy terminando de escribir mi artículo. La jefa de gobierno tiene que demostrar ser un perfil competitivo, incluso entre los sectores medios urbanos, y obtener un buen resultado en las encuestas. No es la gracia del dedo presidencial, como en otras épocas. Quiero que seas tú y no me importa si eres popular o no, etcétera. Creo que al plantear este dilema Mújica Ávila Camacho, el presidente refrenda su compromiso, sí, ante un perfil capaz de garantizar la continuidad, como es el de Claudia, aunque también me parece que en la manera de atender, de abordar el tema, da a entender que no va a actuar como un obcecado, ni tampoco va a tomar una decisión caprichosa. La racionalidad, y no solo el corazón, justifican su decisión a favor de Sheinbaum. Sin embargo, aunque Marcelo no tenga, digamos, ese lugar y no esté en el corazón del presidente, sí está en su cabeza. Y yo creo que podría ser una alternativa si en determinadas circunstancias se llegara a necesitar aquí un Ávila Camacho. Porque, insisto, no son decisiones simplemente de qué me gusta más, son decisiones de qué se requiere en un contexto político determinado. De ahí que en su discurso AMLO haya, digamos, revisado las posibles motivaciones que llevaron al general Cárdenas a inclinar la balanza a favor de Ávila Camacho. Y cita, por ejemplo, la beligerancia de la derecha frente a sus políticas, el profundo malestar que causó la expropiación petrolera, no solo fuera de México, sino también entre los ricos de la época, los mexicanos ricos. El boicot, sí, las presiones, los actos de sabotaje promovidos por compañías petroleras extranjeras, etcétera, ¿no? Ahí la presión de Estados Unidos no era tan grande, y lo dice el presidente en su discurso, porque Roosevelt, pues de alguna forma era un presidente que tenía un discurso menos intervencionista y políticas menos intervencionistas, etc. Pero bueno, a fin de cuentas, la decisión de Cárdenas a favor de Ávila Camacho fue para evitar una crisis de gobernabilidad en el país, yo creo. Y creo que eso es lo que de alguna forma el presidente entiende y así lo explica. Pero bueno, habría que preguntarnos, ¿sería necesario algo parecido en este contexto? Y pues la pregunta clave es, ¿será que la amenaza de la derecha hoy es semejante a la de los años 40, cuando no se han tocado tan fuertemente los intereses económicos de los grupos más poderosos, cuando no se ha redistribuido la riqueza de forma importante, aunque digan que este gobierno es socialista algunos y no sé cuánta idiotez? La verdad es que no les han tocado, digo, ya vieron ustedes los ingresos de los banqueros, nunca habían ganado tanto dinero. Entonces, no creo que haya un escenario así, la verdad. Pero
en política todo puede cambiar, los escenarios pueden cambiar. Y la polarización que hoy vivimos podría ir en aumento. Quienes se identifican como clase media podrían sentirse aún más alienados que hoy y enemistados hacia la 4T. El contexto internacional es susceptible de complicarse. Y bueno, pues en esas circunstancias, creo que Marcelo sería un buen plan B, una especie de perfil, de buen perfil para gobernar un país en tiempos de crisis. Yo creo que Marcelo sería muy bueno para eso. Pero bueno, mis simpatías han estado y están con Claudia. Digo esto porque creo que lo que quedó claro, digo, mis simpatías están con Claudia, les diría, pero no veo mal a Marcelo como una segunda opción, la verdad. Creo que que es un político muy hábil, inteligente, capaz de buen gestor, además. Entonces, sí me gusta Claudia, pero no pienso que tenga que ser Claudia o nadie más que Claudia. A mí me parece que lo que quedó claro después del discurso del sábado, de que el presidente planteara esta dicotomía Mujica-Ávila-Camacho, es que en esta sucesión no hay mucho más que dos. No hay de dos sopas. Claudia, que es la más segura, o Marcelo, que eventualmente pues podría entrar al quite. Yo creo que no está descartado, de verdad creo que no está descartado Marcelo. Bueno, gracias por escucharme. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Estoy cada vez subiendo más contenidos, generando mis propios contenidos. En Facebook también. Tengo además muestras de lo que hago en mis distintos espacios. El miércoles estoy en MBS, en una mesa de debate con Juan Ignacio Zavala y Luis Cárdenas, que ustedes pueden ver, que está divertida. Los jueves en el canal del Congreso, La Visita Incómoda, 22:30 por las noches, y también se repite los sábados. Los domingos por la octava en YouTube, desde luego, como siempre. Y pues los domingos en el Universal y esta videocolumna que normalmente empezamos a circular en mis redes el lunes. @Hernán Gómez B, mi cuenta de Twitter. Pues síganme, escríbanme, díganme qué les parece esta opinión, porque la idea es también yo poder conocer lo que ustedes piensan, y eso a mí me gusta mucho porque también me nutre mucho recibir comentarios. Gracias y bonita semana.